Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sobre un proceso lento y doloroso, como el rey Felipe II quedó física y biológicamente consumido tras su cuarto matrimonio con Ana de Austria. Aunque esta unión trajo el ansiado heredero varón, el coste para la salud del monarca fue tan alto que lo dejó convertido en una sombra de sí mismo. Espero que os guste el vídeo. A medida que avanzaba la década de 1570, la vida en la corte española giraba en torno a un único objetivo: a asegurar la supervivencia de la dinastía. Felipe II, obsesionado con su deber como rey y como católico, se impuso un ritmo de vida que su cuerpo ya no podía soportar. A pesar de que su salud se quebraba por momentos debido a los feroces ataques de gota, el monarca se obligaba a visitar el lecho de la reina Ana con una frecuencia extenuante. El rey no veía estos encuentros como un placer, sino como una misión de Estado, y esa presión psicológica, sumada al esfuerzo físico de intimar con una mujer 20 años más joven que él, empezó a exprimirle la poca energía que le quedaba. El deterioro físico del rey prudente durante estos años fue espeluznante. El hombre, que antes caminaba con paso firme por los pasillos del Escorial, empezó a mostrar una palidez amarillenta y una delgadez extrema. Sus piernas, castigadas por la acumulación de cristales de ácido úrico, se volvieron tan frágiles que muchas mañanas, tras haber pasado la noche en las habitaciones de la reina, el monarca era incapaz de ponerse en pie. Se dice que sus gentiles hombres de cámara tenían que ayudarle a vestirse como si fuese un niño, frotando sus articulaciones inflamadas con paños calientes para que pudiera, al menos, sentarse a trabajar en su escritorio. El esfuerzo de ser un semental real le estaba consumiendo y secando su vitalidad. La dieta que el rey seguía para intentar mantener el tipo no hacía más que empeorar las cosas. Convencido de que necesitaba fuerzas, Felipe consumía grandes cantidades de carne de caza y guisos potentes, lo que disparaba sus niveles de ácido úrico. El resultado era la de un hombre atrapado en un ciclo de dolor. Cada vez que cumplía demasiado con sus deberes con Ana, su cuerpo reaccionaba con fiebres altísimas y ataques de gota que le duraban semanas. En la intimidad, el contraste era casi morboso. Mientras la reina Ana se mantenía fuerte y fértil, encadenando embarazo tras embarazo, Felipe se iba volviendo un ser encorvado, con las manos temblorosas y una mirada perdida que delataba un agotamiento crónico. Hacia el final de este matrimonio, el rey ya no podía ocultar su ruina física. Su barba se volvió rala y gris, su piel parecía pegada al hueso. Los embajadores extranjeros escribían con asombro que el rey parecía haber envejecido 20 años en tan solo 5. La culminación de este desgaste llegó con el nacimiento de sus últimos hijos. Para entonces, Felipe II era trasladado a menudo en una silla de manos diseñada especialmente para él, ya que sus rodillas estaban completamente bloqueadas. Este cuarto matrimonio, aunque exitoso en lo sucesorio, funcionó como una auténtica prensa biológica que dejó al monarca exprimido, sin fuerzas y sumido en una vejez prematura, de la que ya nunca lograría recuperarse.
Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado esta pequeña historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra consumido, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. Si disfrutáis de este contenido y queréis apoyar mi trabajo diario, os invito a uniros como miembros del canal. Vuestro apoyo es lo que permite a Biopic Channel el que siga vivo y que yo pueda seguir trayendo más historias como estas todas las semanas. Si queréis saber más sobre cómo fue la vida de Felipe II, podéis encontrar su biografía en la descripción del vídeo. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Vladimir Chavarín y agradecer a Araceli Corona su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.